Hablando de cambio de rumbo, yo tuve varios en mi vida en la última década, pero el más importante de ellos, sin dudar, fue el cambio de rumbo al sector del fitness y encontrar esta herramienta maravillosa que es el jumping, que realmente me ayudó a compaginar todo lo que quería, que es trabajar con el fitness e impactar la vida de otras mujeres. Bueno, déjame que cuente un poquito de mi vida y para que entiendan los saltos que hice para llegar donde llegué. La verdad es que ni siempre he trabajado con el sector del fitness. Yo, al principio de mi vida adulta, lo que opté fue trabajar en el sector corporativo, aunque siempre tuve en mi corazón el deseo de trabajar con el sector del fitness. Opté por el sector corporativo porque en su momento representaba para mí más ganancias financieras y yo, como una joven que quería tener éxito en la vida y ganancias estables, vi que el sector más confiante en este momento era el sector corporativo. Hice esta opción y realmente tuve mucho éxito al principio. Éxito suficiente que me proporcionó ascensos, cambiar de ciudad, pero la inquietud de mi corazón por tener claro que ese no era mi propósito y que no estaba utilizando todo mi potencial era cada vez más fuerte. Y a partir de ahí tuve la certeza que algo era necesario para cambiar, para ser diferente, para que mi vida tuviera realmente el sentido que me haría feliz. Bueno, yo hice un primer salto. El primer salto fue un salto geográfico. Fui a vivir a Reino Unido, donde empecé a despertar cada vez más la intención de cambiar de profesión para que mi vida tuviera más propósito. Pero llegando en un país nuevo, con una cultura distinta y sin dominar la lengua, opté nuevamente para trabajar en un sector donde las ganancias financieras eran más garantidas, más estables, y volví a trabajar en el sector de hostelería. No era el corporativo, pero era un sector donde yo podía desarrollar con más tranquilidad las actividades y dominar más rápido, incluso la lengua. Y lo que me pasó fue que realmente tuve éxito. Empecé nuevamente a tener ascensos, a liderar equipos, pero la inquietud y esta sensación de vacío seguía allí presente. Cambié de país, pero los problemas siguieron los mismos. Pero no me daba cuenta que era necesario hacer el salto para este deseo inicial de trabajar con el sector del fitness. Y me tardó años. Incluso empecé a desarrollarme nuevamente en el sector corporativo, haciendo una formación casi que completa en contabilidad. Pero bueno, los ventos del universo, del destino, me soplaron a otro país. Así tuve la oportunidad de venir a vivir en España. Y fue cuando realmente me decidí a cambiar el rumbo profesional y empezar a dedicarme al sector del fitness. Bueno, así lo hice. Cuando llegué a España, así que estuve un poco más estable, ya con un piso, empecé a dedicarme a las formaciones de fitness y descubrí un mundo nuevo que me enamoraba cada día más. Empecé formación tras formación hasta llegar el momento que decidí impartir mis propias clases. Y empecé con clases grupales porque siempre fue algo que me motivó mucho, aunque me encanta trabajar individual en entrenamientos personalizados. El grupal me da la posibilidad de impactar más personas a la vez y desarrollar una cosa que me encanta y es algo que hablo bastante en el curso de Jumping Instructores, que es el concepto de comunidad, de juntar personas y hacer con que ellas, a través de la unión y del compartir, puedan desarrollarse, no solo como seres humanos, pero también como comunidad en sí. Bueno, así lo hice. Empecé clases de cardio dance. Quería utilizar canciones de mi país y que pudiera traer toda la salsa latina a la ciudad donde estaba. Y la verdad que tuve mucho éxito. Pero de ahí empecé a ver una cosa muy interesante que es los retos del nuevo sector que estaba emprendiendo, el sector del fitness. Y la verdad que el sector del fitness tiene muchos retos. Entre ellos, uno de los mayores retos es
la cantidad de ofertas de lo mismo que hay en el sector del fitness. Así como yo daba mis clases de cardio dance, había otros que daban clases no iguales, pero muy similares. Y empecé a tener esta inquietud de traer algo nuevo, algo que realmente fuera un diferencial, que aportara motivación y que pudiera atraer cada vez más personas. Bueno, estuve dando una vuelta y acabé con un video de jumping desde mi país en las redes. Y me encantó. Me encantó y me hizo el clic de decir, esta es la herramienta que necesito para mis clases. Es eso que quiero traer aquí a esta ciudad. Sé que ya habían algunas clases similares ya en la ciudad, pero de la manera que quería hacer, mezclando el jumping con canciones que son de mi país y todo lo que aprendí yo de formaciones anteriores de cómo hacer una estructura de clase, lo podía hacer genial. Y aparte, con mi formación de preparadora física, poder también mezclar cosas relacionadas a fuerza. ¿Por qué no? Y fue cuando decidí empezar a hacer mi clase de jumping. Pero había un reto mayor. Nunca había saltado un trampolín anteriormente. Bueno, eso es una de las mayores dudas y miedos que muchos de nuestros instructores vienen, que quieren hacer este cambio y empezar a dar clases de jumping y lo primero que me preguntan es, Ludi, pero nunca salté en un trampolín, ¿soy capaz de hacerlo? Y la respuesta es, sí lo es, si fui yo capaz de hacerlo, trabajando desde el sector corporativo, haciendo el cambio de profesión ya en una edad adulta, seguramente tú también lo puedes hacer. Pero es necesario una cosa, determinación. Y la tuve. Fui muy atrevida con relación a mis clases de jumping. Yo ya impartía clases de cardio dance en un estudio en el centro de Barcelona y les propuse traer la clase de jumping. Bueno, ellos no sabían que nunca había saltado en un trampolín, pero aceptaron la idea con tanta motivación y me dieron la seguridad que eso iba a funcionar genial allí. Y yo hice todo lo posible. Lo que hice fue abrir una convocatoria. Abrir una convocatoria para invitar gente para esta primera clase. Pero, como les había dicho anteriormente, nunca había dado una clase de jumping. Entonces empezó toda la movida que hice para preparar esta primera clase. Lo primero que hice fue hacer la inversión en los trampolines. Bueno, empecé con mi propio trampolín para hacer las prácticas. Entonces fue cuando vi que en el mercado la gran mayoría de las formaciones venden dos cosas. O bien una patente de trampolín o bien una metodología con un nombre propio, que para impartir las clases a través de ellos tendría que utilizar su nombre. Y yo quería mucho, junto con este cambio de profesión desde el sector corporativo, que es un sector muy reglado en normas y reglas, cuando cambiara al sector del fitness, tener la libertad de expresión, de poder expresar quién soy a través de mis clases, a través de mi servicio. Y una de las cosas que yo propongo en nuestro curso de formación de Jumping Instructores es que el instructor puede desarrollar su propia marca con su propio nombre, porque eso representa parte de ti. Es una motivación que uno tiene de decir, eso es como un hijo que lo estoy, o como una semilla que lo estoy sembrando. Entonces, para mí era muy importante que no hubiera reglas restrictas que me limitara mi creatividad con la preparación de mi clase. Entonces, lo que hice fue empezar la formación por cuenta propia. Como ya había hecho formaciones anteriormente en fitness que me daban todo el soporte de cómo estructurar una clase, lo que me faltaba era descubrir todos los pasos y practicarlos, y aparte de eso implementar todo lo que sabía yo de composición de coreografías en las clases de jumping. Bueno, así lo hice. Empecé a estudiar todos los referentes en el mercado, sus pasos, cómo lo hacían, cómo era la intensidad de las clases, y monté mi propio diccionario de pasos jumping. Al final, cuando me di cuenta, tenía más de 100 pasos registrados y los fui aplicando poco a poco, utilizando canción por canción,
entendiendo la canción, la estructura de la canción y cómo podría hacer para combinar canciones, bloques coreográficos, descansos, para traer lo mejor al alumno. Bueno, eso también lo explico en nuestro curso de Jump Instructores, cómo hacerlo, cómo tener esta libertad de entender una estructura de clase y tú mismo y tú misma poder implementarlo en las clases que vayas a impartir. Bueno, así lo hice. Abrí la convocatoria con 2 clases preparadas, 2 clases completas preparadas. Y la verdad que la clase fue un éxito. No porque la clase que había preparado yo fue perfecta. De hecho, la aprimoré más y más y más con el decorrer del tiempo. Pero tenemos una obsesión de tener todo perfecto antes de empezar. Y yo soy partidaria de una frase que es muy compartida en mi país, que es: el hecho es mejor que el perfecto. Bueno, en portugués esto suena mucho mejor, pero quiere decir que el hecho de preparar algo y empezar aún con algunas imperfecciones es mejor que esperar toda la vida por algo perfecto que nunca se puso en práctica. ¿Y cuál es la moraleja que llevo de todo eso? Bueno, llevo la moraleja que fui capaz de comprometerme con algo y realmente llegar hasta el final, es ejecutarlo de verdad. Fui capaz también de dejar que mi creatividad me condujera durante todo el transcurso, y el hecho de hacer algo que fuera completamente mío, con mis características, me dejó cada vez más motivada en dar lo mejor de mí.